A todos, vamos a iniciar este ciclo, esta sexta conferencia Gregorio Peces Barba que hacemos en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, qué mejor comienzo que contar aquí con un buen amigo, José Antonio López García, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Jaén, una universidad con la que tenemos mucha relación, que tuve la suerte de estar allí 3 años de mi vida universitaria con ellos, y además luego también estuvo Javier Anzuategui, con la que trabajamos y tenemos proyectos conjuntos, y además, bueno, con la que Gregorio Peces Barba, que es el referente, ¿no?, de estas conferencias y del seminario en donde estas conferencias se inserta, pues también mantenía una relación especial con la universidad. Bueno, José Antonio López García es un profesor profesor, como decía, de Filosofía del Derecho, que ha trabajado muchos temas, ¿no?, de la filosofía del derecho, y quizás sobre todo cuestiones que tienen que ver con la filosofía política, la historia de la filosofía política, la historia también de la transición y de la España contemporánea, ¿no? Y hoy nos viene a hablar de un tema teóricamente de por sí muy relevante, y también en cierta manera muy actual, ¿no?, como es el de la crisis de la democracia representativa, la crisis de la democracia representativa. Bueno, yo quiero agradecer a José Antonio. José Antonio ha llegado ahora de Jaén, que tampoco es que sea un viaje exagerado, ¿no? Yo lo hice muchas veces, ¿no? 3 minutos de jet lag. Bueno, pero sí que le quiero agradecer efectivamente el esfuerzo de estar aquí y el haber aceptado, pues desde el primer momento participar. Y bueno, lo que vamos a hacer es la dinámica que hacemos habitualmente en estas conferencias: escuchar a José Antonio, y a partir de ese momento pues daremos la palabra para preguntas y hacer un coloquio sobre lo que nos haya contado. Muchas gracias, José Antonio, y cuando quieras. Esto yo creo que tienes que dar. Push. Muy bien, muchas gracias a Rafael de Asís y a la Universidad Carlos III y al campus especialmente de Colmenarejo por haberme invitado, y nuestra amistad y nuestra cordialidad de hace mucho tiempo permite el que, aunque con ese 3 minutos de jet lag, yo por primera vez he llegado a punto casi, ¿no? También aquí que está con vosotros, a los que os agradezco que estéis, a mi también amigo y compañero el profesor Javier Anzuategui, ¿no?, para estar aquí sobre todo para estas conferencias dentro del marco del el seminario, ¿no?, de conferencias Gregorio Peces Barba, ¿no?, al cual, bueno, pues ya lo ha explicado el profesor de Asís, Rafael. Sí tiene o ha tenido, tanto en el panorama español del pensamiento jurídico político, mucha importancia al Gregorio Peces Barba, mucho más en esta universidad, como todos conocéis, y claro, en el área de filosofía del derecho, ¿no? Y desde la Universidad de Jaén, que es de donde yo vengo, pues gracias a el contacto que tanto con Javier o Rafael y otros colegas de la universidad, pues hemos estado durante bastante tiempo en una estrecha relación, ¿no? Entonces, también lógicamente y tal vez especialmente por ser un ciclo de conferencias dedicado o en el marco del seminario de Gregorio Peces Barba, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, esto es un poco lo que quería deciros de sentirme a gusto en la Universidad Carlos III de Madrid. En el tema que antes del verano, lo confieso, cuando se hizo toda esta programación, pues yo
por lo que amablemente ha dicho Rafael de Asís, pues bueno, puse como tema la crisis actual de la democracia representativa, ¿no? Yo no sabía, ahora os voy a decir por qué, que desde el verano iban a pasar tantas cosas, ¿no? A la democracia representativa en España, ¿no? Y sobre todo pues en el último mes hasta la actualidad, ¿no? De tal manera que tal vez cometí un error, podía haber dicho la crisis de siempre de la democracia y entonces podía hablar de algún autor que maneje, pero al decir actual me debo un poco, ¿no? También a hacer una valoración de lo que está ocurriendo, ¿no? Puesto que digamos que tenemos un laboratorio, ¿no? de este tema mío, ¿no? El que yo propuse para charlar, estar con vosotros, que es el de la crisis de la representación, de la democracia representativa. Por eso, para guiaros un poco, voy a dividir mi intervención de unos 40 minutos, sin esto, en tres partes. Uno en el que os explico los casos que a mí me llevaron cuando Rafael de Asís me propuso este tema, los casos que últimamente me dieron la perspectiva de que algo estaba pasando con la democracia representativa, ¿no? Casos que conocéis, o yo los recuerdo, ¿no? De en fin, Grecia, la primavera de las árabes, etcétera. Quiero relatar un poco, o comentarlos un poco estos casos, ¿no? Claro, en esta primera parte me voy a parar en el gran caso que tenemos hoy, ¿no? Aquí en España, si me permitís, ¿no? En una segunda parte voy a hacer esto lo voy a repasar un poco desde mi perspectiva, bueno, pues leyendo la Constitución española y algunos conceptos como legitimidad, legalidad, excepción, normalidad, etcétera, de algunos clásicos, ver cómo podrían estar considerados en la Constitución española y para lo que nos trae a colación, ¿no? En el caso de España, ¿no? Y una tercera, más breve, es un poco... claro, todos tenemos o nos vemos advertidos a decir algo una vez que hay un repaso a todo esto. Y hoy día más, ¿tú qué propondrías, no? Ante lo que está pasando. Pues propondría pues quedarse en casa, ¿no? O venir aquí, cómo no, a un seminario sobre esto, ¿no? Pues la tercera parte es un poco mi propuesta sobre estos temas aquí están implicados soberanía popular y democracia representativa, una propuesta que, bueno, llevo barajando de hace tiempo, soy un poco, y que, bueno, se llama soberanía de la inferioridad, ¿no? Quiero deciros algo sobre esto al final. O sea, tres partes, ver los casos, un examen de la Constitución y algún de esos conceptos, legalidad, legitimidad y algunos autores, y en tercer lugar, pues mi propuesta es muy ambiciosa, es decir, pues ¿por qué yo lo que digo lo digo desde la perspectiva, ¿no? Y es desde esto que vengo yo trabajando, no es que haya publicado mucho sobre el particular, pero bueno, lo quiero hacer expreso aquí. Primera cosa, entonces, los casos que hay para hablar de que existe en la actualidad hay una crisis de la democracia, vale, y sobre todo en el ámbito de la democracia representativa. Hay un primer punto de partida, es decir, está claro que en nuestros sistemas democráticos vamos a fijarnos a los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, si queréis, todos los que vienen, pues sois alumnos de Derecho en general, ¿no? Derecho, Humanidades. Y del máster. Vale. Bien, por citaros, tiene que ser representativa, es decir, no hay la posibilidad en grandes estados, como sabéis, que haya una democracia directa, asamblearia, ¿no? Rusoniana, de estar todo el pueblo reunido continuamente en la plaza pública, etcétera, ¿no? Digamos la representación. Se podría citar alguna cosa, diré rápidamente, pero Kelsen, por ejemplo, representación y democracia van juntos, ¿no? Esto es un poco lo que puede estar en crisis. Yo cuando propuse este tema es porque había distintos casos, hasta llegar en la actualidad en Cataluña, en el que parecía que, y sobre todo llegando al caso último que concentra casi todo lo que yo quería decir a nivel un poco más teórico, que es lo que está pasando ahora en España, y es una especie de libro del
de la crisis de la democracia representativa, crisis solo, es decir, no más allá. También podría decir que siempre ha estado en crisis, es decir, hay que estar tranquilos en esto, ¿no? Y tenemos una especie de libro que es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y en Cataluña, ¿no? Pero casos que pueden llevar a esto. Bueno, como sabéis, podemos decir que el siglo XXI se inicia con los problemas en el ámbito democrático con el atentado, ¿no?, a las Torres Gemelas de 2001, ¿no?, el 11S, ¿no?, en la que cambia un poco parte de la legislación, como sabéis, sobre seguridad, no solamente nacional en Estados Unidos, sino también internacional, y bueno, se estrechan, digamos, también se limitan en exceso distintas libertades, ¿no? Hay dos individuos todavía huidos, uno en la embajada de Ecuador, ¿no?, Assange, ¿no?, y el otro Edward Snowden, refugiado en Rusia, bueno, pues porque sacaron a la luz prácticas, digamos, del Ejecutivo, en este caso, pero bueno, del ámbito de la democracia representativa en Estados Unidos, que podían estar vinculados a la violación de derechos. Bueno, este es un primer caso. Segundo caso que nos trae más a nosotros, las primaveras árabes. Ya sé que no es nuestro contexto, pero había una idea de que no, en este caso, la ausencia de democracia, o al menos no, en algunos países árabes no estaban representadas distintas minorías, bien en unos países o en otros, ¿no? Entonces hay algunos países que se han, más o menos desde 2011 para acá. En lo que se refiere a España, bueno, tenemos esto para reflexionar, el asunto del 15M de 2014, en el que a partir de esos movimientos, bueno, han surgido partidos políticos que se han organizado como Podemos, ¿no?, con una cierta representación y cierta también influencia en el ámbito de la organización del centro izquierda, podemos decir, ¿no?, y el centro derecha también en España, donde, bueno, siempre está el discurso bueno, desde el derecho a decidir como un movimiento más asambleario, etcétera, y bueno, no voy a utilizar su lenguaje exactamente, ¿no?, de que falta representación, ¿no? Rodear las cortes, recordáis, eran movimientos, parlamentos, ¿no? Entonces esto, digamos que podía manifestar esa crisis, ¿no? Siguiendo con el caso del referéndum, por ejemplo, de Grecia, solamente este caso, en 2015, se gana un referéndum en Grecia para que los griegos pudieran establecer unas condiciones contrarias a los recortes que le iban a imponer de todas sociales, etcétera, la Unión Europea. Y el Tsipras consigue hacer el referéndum, y un 62% de la población, digamos, esta idea de referéndum como democracia directa, o un tipo de democracia directa, organizada, pero resulta que no tiene ningún tipo de efecto ese referéndum, como sabemos, ¿no? Luego se pasa a otras nuevas elecciones en Grecia, con lo cual, digamos que, en este caso casi me contradigo yo, sería un fracaso, digamos, de la democracia, entre comillas, más directa, ¿no? Pero bueno, los referéndums se organizan también desde la representación, ¿no? El Brexit, otro referéndum en el que se suponía, si recordáis, que iba a ganar una opción política por su razonabilidad, de la que, bueno, en general los que estamos aquí, yo al menos creo que es razonable, más que razonable, construir la Unión Europea, pero parecía que razonablemente iba a ganar una opción, que es quedarse en la Unión Europea, ¿no? Y estaba casi todo organizado desde el ámbito, podemos decir, de la representación, ¿no?, si queréis, desde el poder institucional, pero fue también un poco, hombre, no del todo, pero en los últimos días una cierta sorpresa, ¿no? No del todo, porque, en fin, Inglaterra no es ni Francia ni Alemania en la construcción de Europa, pero fue, y no está, ¿no? Entonces, digamos, ahí, si la representación en el Reino Unido quería una proporción mayoritaria seguir en Europa, pues ahí falló un poco. En este caso, como veis, aludiendo siempre a términos democráticos, ¿no? Aquí está el Brexit, ¿no? Donald Trump también, simplemente otra cuestión en su otro criterio. Sabemos que es presidente de los Estados Unidos. En las votaciones de 2016, noviembre, solamente os recuerdo, salió con menos votos, llamables votos populares, etcétera, casi 4 millones, 3 millones y pico,
que Hillary Clinton, ¿no? Pero bueno, la organización más mayoritaria de la representación establece eso, pero da lugar al debate. Otra cosa es cómo sea el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero salió con esa cuestión. Y también hay una cosa que quisiera decir antes de pasar a... bueno, sí, subida de la extrema derecha a nivel representativo. En Francia es la primera vez o la segunda vez, recuerdo, pero con mayoría que era candidata a la presidencia en segunda vuelta de Francia, Marine Le Pen, ¿no? Y sabemos que no consiguió ganar debido a la alianza también de otros países, pero tenía un fuerte potencial, ¿no?, de representación. Y últimamente, por poner el dato, en las elecciones de este mes o de esta semana pasada, un 14% de Alternativa por Alemania, bueno, está representado ya en el Bundestag, en el Parlamento Federal, ¿no? Y es bastante. Son elementos, digamos, de crisis, es decir, yo voy a hablar, ya veréis ahora, ni me gusta cosas como excepción ni nada, sino, bueno, crisis o crítica, si queréis, cómo se representa la voluntad o cómo algunos consiguen una representación determinada. También quisiera apuntar un detalle para entender lo que voy a decir ahora sobre mi perspectiva de lo que sería el último caso, que antes del verano no estaba, que es lo que está ocurriendo ahora en España, ¿no?, en septiembre. Y es que hay una cosa curiosa también de esta crisis de representación. Os recuerdo que en 2011, cuando el Partido Popular gana por mayoría absoluta, y entramos ya en una etapa de que la crisis económica y todos los efectos que conocemos era evidente. Recuerdo unas palabras, porque voy a citar luego otras, del presidente de Mariano Rajoy, en la que decía: no puedo gobernar con digamos, con el programa electoral con el que he concurrido. De hecho, lo he repetido muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que no hay ningún mandato imperativo pero el programa es algo, ¿no? Pero está bien, es honesto también decirlo: no puedo, no sé, voy a gobernar, digamos, pues como pueda, ¿no? Bueno, esto es un detalle también que afecta a la representación. Es decir, no es mandato imperativo, no es que sea un contrato, ¿no?, como el de mandato, pero bueno, hay unas cuestiones del programa y los más importantes no podía hacerlo. Y esto, digamos, desanima, no sé si a sus votantes, pero en general, pues, al colectivo, ¿no? Esto para que veáis, ayer mismo FAES, para que veáis esta parte un poco más descriptiva, FAES hizo un comunicado en la que se supone que está detrás José María Aznar, en la que le dice al presidente del gobierno que o bien hace las cosas mejor, o más rápidas, o más resolutivas con Cataluña, o plantee nuevas elecciones, ¿no? Esta dicotomía. Alguien que también, pues, José María Aznar, pues, en el asunto del 2004 y la guerra, y es que, bueno, pues la mentira, digamos, de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, hay un conjunto de elementos que pueden dar lugar a que aquellos, que no digamos la corrupción, etcétera, que nos representan, pues, o que están en ese ámbito de representación, provocan una crisis, ¿no? Si no, nos entenderían movimientos como el 15M, partidos políticos, en el caso de España, que han surgido con fuerza, u otros partidos políticos en Europa de extrema derecha que representa lo que se llaman populismos, ¿no? Esto es un poco cierto. Pero claro, yo creo que todo esto que yo quería rápidamente describir para ver por qué se puede hablar de una crisis de la representación política, resulta que ahora, en septiembre, desde el 6-7 y el 1 de octubre, es una crisis, en el caso español, bastante profunda, puesto que se dan, vamos a ver, en mi idea, muchos elementos. Es decir, sabemos que lo que está ocurriendo ahora de una propuesta, ¿no?, de secesión, que es inconstitucional, que es ilegal, etcétera, pero se inclina parte de la población solo y con unos elementos parlamentarios, es decir, de utilizar el propio Parlamento de una forma torticera, el día 6 y 7, en la que la representación y los mecanismos de representación no estaban tampoco atendidos en las sesiones del día 6 y el 7, y entonces
no digamos que ahí se ve no una crisis, sino un deterioro inmenso, ¿no? El Tribunal Constitucional habla de aniquilamiento de los derechos de los restos de parlamentarios, ¿no? Creo que es una cuestión manifiesta de una crisis ahí de representación, ¿no? Si una mayoría puede crear una nueva legislación en la Cámara de Representación saltándose el resto, ¿no? No era lo esperado cuando se habla de representación política, ¿no? Y esta es la situación de facto, ¿no?, en la que estamos, ¿no? Y tampoco es esperado, pero fijaos que de nuevo se apela al referéndum, al derecho a decidir, al pueblo, en este caso solo al pueblo catalán, y en la parte, como sabéis por las noticias, que incumbe, ¿no? Una parte importante, pero solo una parte, pero se apela, digamos, al titular de la soberanía. Es lo único, ¿no?, si escucháis las declaraciones. Y suele ocurrir, salvo que entremos, algo indeseable, en un ámbito de dictaduras o, en fin, totalitarismo, aunque también, pero suele ocurrir que haya crisis de representación y sea apelando, lo he dicho antes, mediante el referéndum al titular de la soberanía, ¿no?, al pueblo, aparte. Por supuesto es una apelación, a veces fantasma, ¿no?, pero se apela, ¿no? Así que tenemos, en el caso de Cataluña, tenemos un claro ejemplo de un parlamento, ya sé que no es soberano, pero tiene representación, pretende serlo, donde hay una crisis en esa representación. Esto está ocurriendo. Y se apela, por lo tanto, digamos, al titular de la soberanía. Como no es así, que sea titular de la soberanía, pues lógicamente existe también una crisis en nuestra representación política a nivel nacional ahora mismo, puesto que no existen mayorías o no hay acuerdos de cómo responder del todo. No digo jurídicamente, yo creo que en el plano jurídico en general está bastante claro, ¿no? Y en el plano jurídico es un acto, todo lo que ha ocurrido, inconstitucional, contra el estatuto, etcétera. No hay ningún tema que yo vea desde el punto de vista jurídico, o otros colegas, ¿no?, de que es un acto inconstitucional e ilegal. Pero se apela a la legitimidad, y esto también, digamos, es un elemento que está, ¿no?, que está presente, ¿no? Bien, eso es un poco, poniendo el caso de Cataluña, ¿por qué se puede, eran los casos de por qué se puede hablar de una cierta crisis de representación? Bien, ahora, en la segunda parte, utilizando los artículos de nuestra Constitución y algunos, me permitís, algunos autores más del siglo XX, digamos que en general no es nuevo, es decir, no es nuevo, es lo primero decir, que haya crisis de representación. Si uno analiza las disputas más teóricas y la historia reciente en el siglo XX, no hay ni siquiera los cantones suizos o el idílico Noruega, pues siempre tenemos unas etapas de crisis, ¿no? En el caso de la historia de España mucho más, ¿no? Pero vamos a fraguar un poco para no irnos a cuando aparecen regímenes que no tienen que ver con la democracia, estos crisis, digamos, dentro de la democracia. Si quitamos esto de lado, es decir, totalitarismos, dictaduras, etcétera, que se pueden dar, si lo quitamos de lado, ¿no?, digamos que una crisis de representación se produce cuando, o por necesidad se va a producir cuando se dice que el titular de la soberanía, el artículo 1.2, ¿no?, la soberanía nacional reside en el pueblo español, es el titular de la soberanía, tiene que hacer ese gesto que es a través de la representación política continuamente, es decir, tiene que ser gobernado políticamente a través de la representación, puesto que vivimos en democracias representativas. Sabemos que cuando habla el artículo 66 de la Constitución, el Congreso de los Diputados y el Senado español representan al pueblo español, ¿no? Todos los poderes públicos, incluso la justicia, emana del pueblo español y es en nombre del rey, es administrado por los jueces y magistrados. Y todo el ámbito de nuestras instituciones tiene a un sujeto político que se llama, pues, el pueblo español. Por supuesto no es el pueblo catalán, que quede claro mi posición, pero el pueblo español en la Constitución, ¿no?
Continuamente debe haber, en sentido clásico, entre representantes y los representados, pues una posición de continua crítica y de falta a veces de falta de representatividad en algunas ocasiones, en otras ocasiones se puede considerar que no es así. Es decir, por la propia estructura en la que el sujeto político es el pueblo, los ciudadanos considerados como pueblo, continuamente va a haber esa crítica. Afortunadamente, en el seno de una democracia y en las teorías políticas actuales, nosotros llevamos este ámbito de crítica a través de discursos como discursos públicos donde se exponen las razones críticas entre los representantes y los representados. En el caso que podéis conocer de teóricos como Habermas, se puede establecer también esos mecanismos a través de una mejora en la estructura de los partidos políticos, su democracia interna. Por supuesto que también podemos cambiar nuestras leyes electorales para hacerlas más representativas o para hacerlas a veces, depende si somos muy representativos, a veces hacerlas más gobernables, ¿no? En términos de gobernanza, ¿no? Es decir, más en favor de las mayorías. Todo esto ámbito de posibilidades las tenemos, puesto que partimos de esa, si queréis, dualidad inescindible, que es que el titular de la soberanía es algo así. El titular de la soberanía por primera vez no ejerce la soberanía. Afortunadamente, digo, porque ese es el ámbito de una democracia universal, ¿no? En otras, si hacemos un pequeño repaso en la historia, el titular de la soberanía y el que ejercía la soberanía eran el mismo. En el caso de los reyes absolutos, era el titular y el que ejercía, y en el caso también de democracias antiguas o pequeñas aristocracias, ¿no? En el feudalismo, por ejemplo, también los titulares de la soberanía y los que la ejercían eran los mismos. La paradoja, ¿no? O por lo menos la interesante, porque esto que se nutre la democracia, ¿no? Para nosotros es que el titular de la soberanía, que es el pueblo, no va a poder nunca ejercerla, digamos. Son sus representantes, ¿no? Y aquí proviene todo el ámbito de estas crisis, ¿no? Y de todos los instrumentos a nivel jurídico que tenemos, a nivel de reforma de nuestras leyes de representatividad, de nuestras instituciones, etcétera. Dicho esto de otra manera, nos encontramos que continuamente en nuestra democracia representativa, tenemos unos pares conceptuales que se utilizan. No digo que, no soy yo, se pueden utilizar, se utilizan a veces uno como puede, ¿no? O como sabe. Son legitimidad, legalidad, normalidad social, a veces también económica, social y jurídica, excepcionalidad y, por supuesto, la idea de democracia más directa y democracia más representativa, ¿no? En general, por el discurso, o sea, por todas las intervenciones que se están teniendo, ahí parece ser que se juega algo, es decir, entre legitimidad y legalidad, ¿no? Van juntas, por supuesto, van juntas en una sociedad democrática. Se pueden criticar unas a otras y tienen que seguir progresando el ámbito de la legitimidad y la legalidad. Pero en general, siempre que aparece este discurso, la legitimidad aparece para el titular de la soberanía del pueblo. O sea, si uno desenmascarar y llega, la legitimidad es el sujeto político, que es el pueblo, ¿no? El pueblo, en este caso, el artículo 8 dice que los partidos políticos lo que hacen es estructurar y expresar la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, ahí radicaría la legitimidad. Y la legalidad radicaría en el ámbito de nuestra estructura normativa, si queréis, de normas desde la Constitución, desde nuestro conjunto de leyes y también la práctica, por supuesto, y el ejercicio de esas instituciones.
Como van juntas para nosotros, y puesto que quien tiene la legitimidad nunca va a poder gobernar directamente o continuamente, no, sino que necesitamos esa representación. Cuando ocurre esta crisis, y en el caso de España ahora ha ocurrido fuerte, se disocian ambos conceptos, como si fuera posible, en algunos discursos, ¿no? Como si fuera posible, y lo vemos, apelar directamente, pues esto que nos dicen por votar, por el hecho de votar, de decidir, esto es eso es legítimo, sin verlo en relación con la legalidad. Y luego está la legalidad. Si uno fuera kelseniano, por ejemplo, diría, bueno, si consiguieran estructurar, en el caso, voy poniendo ya el caso de Cataluña, si consiguieran estructurar, o otro caso, siempre nosotros de la filosofía del derecho ponemos casos que no, o lógicos, o casos que del pasado, pero bueno, me atrevo hoy a poner el caso de Cataluña. Si lograran, por ejemplo, constituirse a través de esa legitimidad en otro Estado, necesitarían toda una estructura similar, o bueno, con algunas diferencias, no sería monarquía parlamentaria, sino república, etcétera, toda una estructura de representación, digamos, similar a la nuestra. Y de tal manera que no es que vayan una vez que pasa ese ámbito de legitimidad en el que el pueblo decide, va rápidamente, y la representación tiene que darse, toda la estructura de poder tiene que establecerse, ¿no? Tal vez si preguntáis a alguien de la CUP, ¿no? Diría que no, que van a estar continuamente en la Asamblea, pero no creo que sea este el modelo. Y además, bueno, también es cierto que también se puede decir que es otra cuestión, que quien incita a ese derecho al voto, a la legitimidad, digamos, del voto, o de la calle, o de expresar sentimientos, quien incita es el propio poder, las propias instituciones representativas, en este caso, en el caso de Cataluña, ¿no? De tal manera que no se sabe, cuando se analiza solo la legitimidad es siempre del pueblo español en este caso, pero bueno, podemos considerar Cataluña como parte del pueblo español, aunque no es el sujeto político de la soberanía, lo sabemos. Pero bueno, la idea de intentarlo, no sabemos si se mueve por sí mismo o está inducida en su conducta. Y esto es otra paradoja, es decir, nuestra. No sabemos si el pueblo se expresa lo que quiere realmente, o siempre es porque unas élites políticas, una estructura es la que determina esa voluntad y quien la conforma, ¿no? Más aún, por ejemplo, un autor como Giovanni Sartori, cuando analiza estos elementos y habla de la representación en la democracia, dice que, bueno, democracia es representación. Y cuando se apela al pueblo, ese sujeto políglota como sujeto, él que ha trabajado, por supuesto, no un gran teórico de la democracia, de la representación, dice que no sabe lo que es. Es decir, es una especie de impensado, se ha dicho también, pero como tal no es más que la forma en la que se organiza, o la forma en la que se representa, ¿no? Incluido, por supuesto, es una forma jurídica, el referéndum o otro tipo de manifestación de la decisión. No es más que eso. Entonces, digamos que nos vemos obligados intelectualmente a separar legitimidad de legalidad. Se puede hacer, de facto. Y de hecho, quisiera también decir una cosa. El hecho de que en los últimos 7 u 8 años la mayoría de los comentaristas en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación y también la prensa escrita, sean más politólogos y más digamos, expertos, o en fin, que se han creado en el ámbito de la politología, de la legitimidad solo, ¿no? Y hayan ido desapareciendo bastantes constitucionalistas, o que antes se recurría más a ellos, juristas, tiene que ver con esta idea de poder separar, ¿no? Y de hecho, bueno, se separan en los análisis, ¿no? Un politólogo habla más bien de las chances, de las oportunidades, de los grupos, de presión en los partidos, de qué hará, y no tiene el marco jurídico constitucional de referencia, ¿no? Y bueno, esto da lugar a
a esa crisis, digamos, también. Bueno, se puede separar legalidad y legitimidad, esto lo sabemos, pero el asunto es que cuando lo hacemos, por vivir en una democracia representativa, nos encontramos con lo siguiente. Si seguimos a Sartori, la legitimidad solo, el pueblo solo, digamos, no lo conocemos sino a partir o a través de sus formas de organización, de su forma de representación. No existe el pueblo natural, existe, digamos, como una mera fantasma, un apelativo o una apelación constante, ¿no? Pero se puede utilizar. De todas maneras, que el asunto para nosotros es siempre estructurar, digamos, la forma legal o constitucional de la voluntad popular, del soberano legítimo que es el pueblo. ¿Cómo hacerlo, digamos, ¿no? En este sentido, para poner el caso, cuando esto se rompe, como es el caso ahora de Cataluña, es muy difícil. Se ha roto por ahí, digamos, entre legitimidad y legalidad, es dificilísimo. Yo recuerdo que Oriol Junqueras hablaba de que es buen cristiano, que apelaba a ese derecho internacional. ¿Recordáis esa apelación que no existe? Esa legalidad, apelaba a alguna legalidad internacional en este caso que no. Entonces, bueno, cuando se rompe, digamos, se puede producir una situación en la que, bueno, pues un poco también la respuesta, digamos, de la policía o de la Guardia Civil, de los propios Mossos, parece una especie de situación en la que es más ejecutiva, ¿no? Es más, ya sé que es una orden por parte de un juez, y más fáctica, y entonces se produce ese reflejo en la prensa internacional de que aquí ha ocurrido algo grave con la legitimidad, puesto que realmente se está haciendo actos ilegales, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que viene rodeando la idea de que tenemos que convivir continuamente con que el sujeto de la legitimidad nunca va a aparecer por sí mismo. Siempre, el pueblo siempre va a aparecer en las formas institucionales que podamos desarrollar de la manera más democrática continuamente. Y cuando se desliga, cuando se separa, siempre hay algún problema importante y si citamos, por ejemplo, el caso de Carl Schmitt, un autor importante, dice él que en estos momentos en los que se separa legitimidad y legalidad, ese es el momento de la política, ¿no? El momento de la excepción, el momento en el que quedan claros quiénes son los amigos y los enemigos, el momento nítido en el que solo el que es capaz de decidir en ese momento de excepción y no tiene otro superior, digamos, ahí es donde aparece la política. Yo he sido muy, muy crítico con esta teoría, pero hay muchos que luego, digamos, esto lo desarrolló Carl Schmitt hasta los años 80, que murió en 1985, pero hay muchos, es una teoría muy politólogos, sociólogos, también entre juristas, como, bueno, es que ahí es donde se ve la política, ¿no? Yo creo que no, es decir, yo he escrito algo sobre eso, es todo lo contrario, es decir, no necesitamos una escenografía, o iríamos muy mal si necesitamos una escenografía donde hay que partir legalidad y legitimidad, ¿no? Como si fueran dos cosas distintas, y considerar que ese es el momento en el que aparece claro la política. Lo digo también puesto por lo que ocurre, y es la que yo he recibido ya WhatsApp, también vosotros, en la que no compre productos de algunos, ¿no? Catalanes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y se dice también en los medios de comunicación que la mayoría silenciosa debe expresar sus sentimientos. Debe expresar sus sentimientos. Bueno, en la teoría de Rudolf Smith, los sentimientos son el himno, la bandera, aquellas formas de digamos, de incorporación más sentimental y no institucional a un país, a una idea. Debe expresar sus sentimientos, y algunos con fuerza. El delegado del gobierno en Aragón, ¿no? En la bandera está nuestro toro, ¿no? Entonces, ya sé que por la otra parte también, pero esto no es la política. Es decir, solo es una especie de desligar la legitimidad de la legalidad, y considerar que la política está en el ámbito de la legitimidad como si fuera algo posible, dejarla en soledad, ¿no?
Entonces, para algunos consideran que sí. Yo creo que en el ámbito, es el segundo punto, no es en el ámbito de la excepción, no es en el ámbito de cuando hay grandes crisis, es en el ámbito de la normalidad, incluso de hacer algo normal, esa crisis periódica o crítica periódica en el ámbito de las democracias, ¿no? En el ámbito de esa normalidad donde está la política. Es donde podemos desarrollar un ámbito de discusión sobre la legitimidad, sobre la legalidad, un ámbito sobre las posibilidades de ser una sociedad democrática, y luego se rompe en estos momentos en la que se apela solo a uno de esos factores. Hay razones, digamos, yo no comparto. Es que es el pueblo. Es que es el derecho, recordáis, ¿no? Por votar, se golpea por votar, ese tipo de... votar, esto no es otra cuestión, ¿no? Si se separa, se rompe, y para mucha gente se considera que es el ámbito de aparición de lo genuino de la política, ¿no? Bueno, pues crear una república, por ejemplo, o, como se escucha también, en Cataluña ya hay una revolución, o no son todos los ordenamientos jurídicos no tienen son un parto de una revolución, de un hecho, digamos, fáctico, pero no en el siglo XX, es mi idea. Por lo tanto, digamos, aunque es posible distinguir legitimidad de legalidad, así, una sociedad democrática, en el caso del español, van inescindibles uno con otro. No se puede separar. Y de ahí que sea esta es mi idea, un buen motivo, la crítica continua, su desarrollo. Me gusta esto de la profundización de la democracia. Pero desligarla da lugar para mí a una falacia, y es entender que ahí aparece la política, ¿no? Con estas cuestiones de la excepción de donde se ve la política. Prefiero más el ámbito de la normalidad. Institucional, pero con esa crítica, digamos, permanente, ¿no? Bueno, pues hay autores a los cuales yo me referiría, digo, pues, el propio Habermas, en parte Rawls, ¿no? Parte Ferrajoli, el profesor Anzuati, que es un buen conocedor sobre la democracia en Ferrajoli, ¿no? Y otro tipo de autores. Es decir, yo me refiero a esa idea de... veréis por qué, al final, mi propuesta un poco... continuamente el desarrollo y la profundización en el ámbito de la democracia, en la que no se separe legalidad ni legitimidad. Tampoco se puede separar la legalidad de la legitimidad, me refiero. Aquí sí sería un poco, para mí, crítico, ¿no? Bueno, tendrías algunas objeciones al menos. Un Estado, por ejemplo, es un Estado en el que, es una dictadura, por ejemplo. Es un Estado de derecho, es en la que no hay participación democrática, no está esa legitimidad de la voluntad popular, como es un Estado de derecho. Yo tengo que contestar, sobre todo estando aquí el profesor, decir que sí, no, pero no basta, porque falta esa parte de la legitimidad, a la cual me referiré en la tercera parte, como esa idea de la inferioridad soberana, ¿no? Que tiene que ver más con la legitimidad. No basta la legalidad, no basta la legitimidad, que se parece que se escinde, sino una especie de unión constante entre los dos, que no es tal vez la que, para mí al menos, la que se viene pensando como la unión entre la fuente de la soberanía y su mero representante. Bueno, esto lo diré un poco, la tercera parte de mi idea, ¿no? Digamos, legalidad tampoco basta. Le falta esa legitimidad, ¿no? Y legitimidad, por supuesto, no basta, le falta el ámbito de la legalidad. ¿No? Sí, bueno, vale. Entonces, mi idea un poco, perdonad, pero me ha parecido bien relatarlo otra vez del caso de Cataluña. Entonces, el asunto sería... tenía aquí cantidad de notas por si luego había preguntas. Sería el siguiente, vale, más o menos el ámbito de la legalidad
Por el positivismo jurídico que conocéis, ya no nos referimos a un ámbito de legalidad y las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que son normativas, ¿no? Más o menos en el ámbito de legalidad, por lo menos tenemos un dato de que es su positivación, ¿no? Es el principio. Digamos que no se puede apelar a un ámbito de la legalidad que sea bien de una ideología bien religiosa o solo de una parte y que digamos, no esté manifestada a través de todo el tracto institucional de legitimación y de legalidad que produce el derecho, ¿no? Como norma positiva, ¿no? Bien respaldada, digamos, por el uso de la fuerza. El ámbito de la legitimidad, y ahí tenemos el caso de... Bueno, Kelsen sería el autor que más ha hecho por darle una autonomía a ese ámbito, digamos, de lo normativo y el ámbito de lo legal, ¿no? Las normas jurídicas siempre son, ¿no? Deber ser, ¿no? Tienen su forma jerárquica de no contradicción, etcétera, hasta llegar, como sabéis, a una norma supuesta, ¿no? Que es evidente que la necesitamos para funcionar, ¿no? En una sociedad. Y esta estructura se va a repetir siempre, ¿no? La idea de suponer que hay siempre una norma presupuesta lógicamente, es decir, no podemos suponer una sociedad no ordenada por alguna norma como sociedad, ¿no? Vale, este punto sí lo tenemos. Lo que no teníamos, y este era mi argumento, era el otro. Es decir, cuando hablábamos de la legitimidad sola, por su parte, es decir, el pueblo escindido, digamos, cabe esa posibilidad de escindir el sujeto titular, sería el pueblo respecto de sus representantes. No lo teníamos claro, salvo que esté organizado de alguna manera, salvo que esté organizado de alguna manera a través de un orden institucional. No teníamos claro. Pero la democracia significa que es la primera vez para nosotros, ¿no? Y sobre todo en el siglo XX, que es la primera vez en la que decía la primera parte, en la que el sujeto, que es el soberano, que es el pueblo, no va a ejercer el poder, puesto que necesita esta representación. Podríamos decir que es la primera vez en la que, esta es un poco la tesis, en la que los inferiores, es decir, aquellos que van a obedecer a sus representantes, son los soberanos. Es la primera vez aquellos, en general ya sabemos que provienen esas leyes del propio pueblo, pero bueno, no tendría sentido el derecho si fuera una especie de un pueblo que se da sus leyes y una especie de moral, ¿no? Está también el respaldo de la fuerza, ¿no? Pero es la primera vez, es una cosa curiosa en la que en general los que inferiores en el sentido de que vamos a obedecer el derecho en una democracia, somos los sujetos de la soberanía. No obstante, imaginar lo siguiente, cuando ocurre estas crisis, gente inferior en el sentido de que siempre va a reconocer a un superior en una democracia que va a obedecerlo, ¿no? Imaginar lo que ocurre cuando ese sentimiento de ser inferiores se da en pueblos, se está ocurriendo hoy en España, ¿no? Aquí nos maltratan, etcétera. Ocurre una especie de resentimiento, ¿no? De querer voltear, ¿no? Que se diría la soberanía. Bueno, pero mi idea es la siguiente: ¿por qué no aprovechar que es así? De que podemos decir que por primera vez en la historia no está mal que los inferiores, esta categoría, sean los soberanos, para en lugar de definir la soberanía como aquel que no reconoce un superior, el soberano es aquel que no reconoce un superior, la nación española es así, o el gobierno España no reconoce a un superior que medie con Cataluña, pues no tiene sentido, ¿no? Él es soberano, ¿no? En lugar de definir la soberanía como no reconocer un superior, si realmente nos apostamos porque son los inferiores el nuevo titular de la soberanía, ¿por qué no hacer un cambio en la definición? En mi propuesta, y es: soberano inferior es aquel que lo que no reconoce es a nadie más inferior a sí mismo. En lugar de superior no reconoce, es inferiores non reconocen. Y si somos capaces de no reconocer continuamente a nadie
de facto, de jure, más inferior a nosotros como pueblo soberano, en esta teoría mía, o en esta tesis, si queréis, en esta hipótesis, a nadie más inferior a nosotros, resulta que no reproducimos como pueblo la lógica esta de la superioridad que va luchando, o la definición del poder como de la soberanía como lucha por el poder, ¿no? No se reproduce puesto que no se reconoce a otros inferiores. Creo que encaja en una teoría que puede ser posible sobre los derechos y los derechos humanos en particular, cuando no están tan protegidos, y creo que además establece un límite al poder representado, el democrático, ¿no? Que es simplemente que, como el pueblo no vamos a poder ejercer, es una categoría también, pero no vamos a poder ejercer el poder de facto, lo que sí digamos que tenemos un control, y es que un límite soberano, que es al menos no vamos a reconocer respecto del pueblo a nadie más inferior, ¿no? Con lo cual es una barrera, un límite respecto a la idea de la superioridad. Y el inferior siempre reconoce a un superior. Lo defino, se define en general, o yo propiamente lo defino así, porque un inferior reconoce al superior. Lo que no está claro es si un superior reconoce a un inferior, digamos, en su identidad como inferior. Digamos, para mí, ya acabo. Lo que yo creo que podría dar lugar a un debate, es mi posición, interesante para el futuro, es si cuando se apela al pueblo, derecho a decidir, etcétera, no se le ve como el superior por antonomasia, bien como fantasma, para crear una estructura de poder, sino imaginaros que en nuestras democracias fuera apelar al pueblo siempre es a un inferior, va a quedar en esa posición, y además su definición como soberano es no reconocer a nadie más inferior. Lo digo, Rafael, y acabo, porque como yo al venir de Andalucía y algunas cosas que se decían en Cataluña sobre Pujol, etcétera, sobre nuestras siestas y, ¿no? Jim Bernard, el penalista, hablaba de que los catalanes, ¿no?, en un artículo, se creen superiores, narcisistas, etcétera. Si aplicásemos esta idea, ¿no?, la verdad es que se sientan más superiores en ese sentido, van abocados, quien lo haga, ¿no?, a una especie de vorágine, ¿no? Yo creo que partir de esta noción de que la inferioridad es el criterio, no reconocer a otro más inferior que lo que somos, el pueblo soberano en una democracia, nos da una estructura, un límite, reconocemos a los superiores, tenemos una perspectiva crítica distinta, no nos involucramos siempre en la misma lucha por solo la superioridad, y abrimos un campo en la que si alguien apela al pueblo catalán y tal, no va a apelarlo esta es mi idea, con elementos solo de superioridad, sino tendrá que contar con este nuevo argumento. Para mí al menos ese sería el argumento soberano de no reconocer a ningún otro en la historia o en la actualidad, de facto, de jure, más inferior a lo que somos el pueblo soberano de una sociedad democrática. Y esto último es lo que es un poco con lo que quería acabar. Gracias. Bien, pues muchas gracias, José Antonio. Ahora tenemos un tiempo para coloquio, preguntas. Como no sé si hay alguien, Javier quiere, sí, te voy a pasar. Sí. Yo siempre lo toco, no sé si hay que tocarlo, a ver. Bueno. Ahora sí, ya se oye, muy bien. Bueno, yo lo primero que hago es decir que estoy muy contento. Pero no se te oye, porque si no te acercas el micrófono... Que es una alegría tener a José Antonio López García aquí en el campus de Colmenarejo de la Carlos III. Aunque le decía que últimamente nos vemos demasiado, porque en los últimos 15 días hemos coincidido en dos ocasiones. Bueno, creo que al concepto de soberanía de la inferioridad hay que darle es interesante, es una provocación. Hay que darle alguna vuelta porque, claro, no se reconoce este soberano, entre comillas, no reconoce a ningún inferior,
pero no se ha dicho nada sobre la posibilidad de que haya alguien más superior que él. Con lo cual estamos hablando de un concepto de soberano que por lo menos choca con una tradición desde Bodino, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que los conceptos son en gran medida convencionales y desde ese punto de vista... No, pero yo quería intervenir, no es una pregunta, es una inquietud, en relación con la parte inicial de tu intervención, cuando hablabas de la crisis de representación. Ciertamente los ejemplos que tú has propuesto, que son ejemplos muy vistosos, también plantean algunos problemas, porque a veces uno tiene muchas dificultades a la hora de encontrar elementos comunes entre entre las primaveras árabes y el caso catalán. Pero en todo caso, en un determinado momento tú has aludido a la cuestión verdad-mentira. O has aludido al tema de la crisis de la representación, a la relación, a la relación de confianza que hay entre el representante o el representado, o esa es la interpretación que yo he hecho de tu discurso. Yo creo que la crisis de representación al final es una crisis de confianza. O puede ser interpretada en términos de crisis de confianza. La falta de representatividad tiene que ver con una falta de confianza. No sé cuál es la causa y cuál es el efecto, pero en todo caso hay crisis de confianza. Y yo creo que en muchos casos la crisis de representación tiene que ver con la cada vez mayor posición que el tema de la mentira está ocupando en el discurso político. No es un tema de ahora, es un tema de la guerra de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una tensión importantísima entre verdad y mentira. Antes del verano se ha publicado una recopilación de artículos de Hannah Arendt en Página Indómita sobre verdad y mentira en la política. Y en ese sentido, yo creo que la crisis de representación tiene que ver mucho con el cada vez mayor ámbito que tiene la mentira en el discurso político, porque eso genera desconfianza. Y luego también con un concepto que a mí me causa muchos problemas y mucha desconfianza y mucha inseguridad, que es el concepto de posverdad. Que es el concepto a través del cual el discurso puede lograr generar una realidad que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Y me temo que el recurso explícito o implícito a la estrategia de la posverdad cada vez es mayor en la política. Estoy pensando dentro de España y fuera de España. Y yo creo que eso también genera desconfianza, o inseguridad o zozobra. Y desde ese punto de vista creo que tiene mucho que ver con la crisis de representación, con la falta de representatividad presente o futura. Eso es lo que yo quería decir. Sí. De acuerdo, es decir, de acuerdo contigo. Es decir, yo no sé si he utilizado verdad o mentiras. Creo que en ese caso era de que la representación no es, digamos, imperativa, me parecía, ¿no? Sí, o es una interpretación que yo he hecho de lo que tú decías. Claro, es decir, desligar, esto está ocurriendo, por eso he querido vertebrar un poco con lo que se dice, separar, por ejemplo, en algo que espero haber hecho hincapié, entre separar legitimidad y legalidad en una sociedad democrática, ¿no? En la que se ha hecho, se puede hacer conceptualmente, se puede hacer, pero la idea es que no puede subsistir, puesto que sería, digamos, en una esquizofrenia, o estar continuamente en ese estado de excepción. Claro,
la posverdad también, ¿no? Y la desconfianza. Imagínate lo más desconfiado que se puede ser en una sociedad cuando se está continuamente en un estado de excepción, ¿no? O cuando se valora a los que están en la misma sociedad democrática y se distingue entre amigo, enemigo y todo ese tipo de cuestiones. Pero es cierto que caló bastante la definición de lo que es la política frente a esa normalidad, que yo subrayo más, ¿no? Frente a una normalidad progresiva y de crítica, pero caló la idea de que si no salta a la vista, tal vez puede ser por un cierto empirismo o positivismo de verlo, ¿no? De ver por las... Si no salta a la vista en momentos de excepción la política, parece que no está. Y como sabemos, está continuamente en una sociedad democrática imbricada en el ámbito de su legalidad, en el ámbito de los elementos de legitimidad que se van estructurando en las instituciones, etcétera, etcétera. Pero digamos que ocurre el que se pueda desligar, ¿no? Y parece que sería como la verdad. A lo mejor tú le puedes decir la verdad de la política. No es así, ¿no? Desde mi perspectiva. Creo que es el momento en el que se fracasa, y es el momento en el que como dos individuos que no saben quién es o que dudan sobre quién es el superior, o que tienen esa desconfianza, la confianza institucional es básica, ¿no? Cuando si no funcionaría siempre el derecho en una sociedad democrática a nivel de coordinación institucional, funcionaría continuamente con requerimientos de la fuerza, ¿no? Hace falta esa lealtad, ¿no? Constitucional que decía Dolores Meno, o esa confianza. Pero cuando, digamos, se creen los actores, digamos, por utilizar estos lenguajes políticos, como posibles elementos que están en una situación de excepción, que se ven más como enemigos, etcétera, ahí no puede aparecer la política. No es que yo defienda la política como solo el bien común en un sentido clásico, pero yo ahí no lo veo. Ahí veo otras cosas, veo catástrofe, veo, si queréis, fuerza en el sentido weberiano físico, pero no veo la política ahí. Es decir, no hace falta llegar a esos experimentos. Lo que, digamos, la posverdad o hechos alternativos, ¿no? Cabe esto. Entonces, es lo que está pasando un poco, ¿no? Entonces, la idea es desmitificar que la política es eso, y también desesmitificar, quitar esto. Pero aparece, ¿no? Entonces, con esa propuesta mía que tú ya acabo, sí, la inferioridad es que donde yo me siento cómodo, no creo que hay autores y esto, pero no creo que creo que da una posición, creo que para la teoría de los derechos el no reconocer a otro como inferior, creo que como no vamos francamente, y vamos a vivir en una sociedad democrática, no vamos a ejercer nosotros, ciudadanos de a pie, como se dice, el poder, ¿no? Necesitamos la representación. Es un matiz magnífico para, como inferiores vamos a obedecer si son, lógicamente, en este ámbito de la lealtad democrática, pero tenemos siempre ese límite, ¿no? Se ha dicho en otras teorías, pero a mí, en lugar de mirar siempre la soberanía y sobre todo cuando hay referéndums, que se llama populismo, este es el sujeto verdadero, el pueblo, o legitimidad, no sus representantes, parece que están con lo mismo. Si el pueblo, por decirlo así, o el sujeto soberano mira hacia otro lugar, mira hacia ese ámbito más inferior, que yo creo es una perspectiva de los derechos, ¿no? Creo que es así, constantemente no reconocer a nadie más inferior, le pone un límite democrático, ¿no?, a ese ámbito de la representación, y además mira en una perspectiva distinta, digamos, de esa lucha continua en la que llega un momento en la que no se sabe por ejemplo, Sardá, el catalán, el periodista, antes del 1 de octubre decía que no, que él votaría no a la independencia, y luego ya se está dudando, ¿no? O gente como Ada Colau, dudando que, pues que parece que tienen entre esa legitimidad separada, descarnada, por un lado, ¿no?, la del pueblo votando, y el orden constitucional, parece que se pueden separar y están ahí. Con esta propuesta, digamos, es como yo entiendo las cosas, no luchamos por el mismo asunto. El pueblo soberano se mantiene siempre no luchando, digamos,
se mantiene siempre mirando, digamos, pues si quieres, al lado de la inferioridad, no reconociendo a otro más inferior, a sí mismo. Apelar entonces al pueblo en esas circunstancias, ¿no?, tendría otro sentido, ¿no? No apelas al pueblo, perdón, ¿no?, que no es soberano, como sabemos, al pueblo catalán, hablando mal de los andaluces, por ejemplo. Ya sé que no es el pueblo catalán, que es la organización institucional, política, etcétera, ¿no? Pero esa apelación, etcétera, y se crea esa confrontación. Entonces, yo decía que al final, bueno, iba a hacer es mi idea de verlo así, es decir, crear una idea. Tengo mis pruebas de que existe, ¿no? Digamos, entonces así, crear una idea, y también, lógicamente también en Bodino, fíjate, pero crear una idea de inferioridad del pueblo para que no al populismo y no a los discursos populistas, es decir, ni tampoco a los antipopulistas, porque no habría. Fijaos, un pueblo definido como siempre mirando a no reconocer a otro más inferior, de facto, de jure, a sí mismo. A mí me sonaba, cuando en fin, he leído por ahí, me suena democrático esto. Me suena muy democrático. Y me suena limitar, obedecer a sus representantes, y me suena ir por una profundización de la democracia y no por esta especie de idea de la política en la que, y también de la economía, cada X tiempo, digamos, una idea de mejora social, política, etcétera, tiene que caer mediante una crisis o una excepción para, ¿no?, como el ave fénix, renacer de sí mismo y de las cenizas, pareciendo un circuito biológico. Yo no creo que sea así. No es que tengamos que mejorar continuamente, pero es una pérdida de generaciones, pérdida de esfuerzo, pérdida de todo, si seguimos un modelo de crecimiento, incluso como sociedad democrática, en la que tengamos que sufrir estos cortes para resurgir, porque muchas otras, la vida que es, no es así. Es decir, estoy tan convencido de la fortaleza de nuestra sociedad democrática que si va, y que creo que es así, digamos, es un fantasma o es una mentira, es una posverdad, como decía Javier Anspategui, vincular a estos momentos en la que todo parece evidente, excepción, tienes claro quién es el oponente, el amigo, o aparentemente, esa posverdad, eso es una falacia, por ahí no se llega a no es ninguna vía, ¿no?, ni tampoco luchar con eso, sino más bien, bueno, mi idea es un poco más definiéndonos como inferiores y no reconociendo nunca como pueblo soberano o como sociedad democrática con sus representantes a nadie de facto, de jure, más inferior que nosotros mismos, nunca, y tirar por ahí. Esa es un poco mi idea. No sé si hay más. Bueno, no se me oye. ¿O sí? Sí. Nada, muchas gracias. Estoy, la verdad, encantada de la conferencia que nos ha tenido la generosidad de dar. Y bueno, tenía algunas preguntas que las formulo rápidamente, a ver si me pudiera contestar algunas de ellas. La primera es si considera que Rajoy se parapeta detrás de un discurso puramente legalista en este caso, en vez de también dividiendo en este sentido, también dividiendo legalidad de legitimidad. La segunda idea es la idea de soberano, ¿qué añadiría a la noción de pueblo que se utiliza en el discurso populista? No me refiero legalmente, sino esta idea de cuando la idea que propone su tesis, que me parece muy intuitiva y coincido perfectamente, pero ¿qué añadiría a cuando el partido más populista que podamos imaginar habla de somos el pueblo, como somos lo último, lo más bajo, ¿no? La última pregunta, bueno, más bien es una reflexión para ver si le sugiere alguna idea, hablando también, relacionándolo también con lo que dijo el profesor Anspategui acerca de la confianza. Hace poco leí en un libro de Chesterton, que era antisufragista y de principios del siglo XX y católico converso a partir de los 50 años, o sea, no tengo muchas cosas en común con sus ideas, pero en un libro de herejes, que se titula así Herejes, habla de que cuando un representante político, o sea, cuando el pueblo, dice él, creo, se identifica
con un representante político, lo elige en función a lo que se asemeja a él. Y dice, solo en tiempos de crisis, cuando el pueblo es desconfiado de su fuerza y desconfiado de sí mismo, elige a un representante con el que no se identifica, que es un especialista al que considera superior a sí mismo. Esto me impactó mucho porque inmediatamente me vino a la mente como el 15M, que surgió como una especie de por fin el pueblo va a hablar, terminó en, perdón que lo diga tan abruptamente, un profesor nos imparte clases, y además muy complejas, cada vez que abre la boca, ¿no? En el partido de Podemos. Perdón que lo diga tan tajantemente, pero pasó a los dos extremos. O sea, pasó de una confianza relativamente entre gente joven, entre un sector no tampoco muy mayoritario quizá, pero de una confianza en que por fin alguien cualquiera que hablase un poco bien podía expresar la desconfianza y la frustración que todos sentíamos, alguien anónimo, a que un súper experto que sabe más que todos nosotros, que además cuando habla no es como Rajoy, que se equivoca todo el tiempo, ¿no? Y que dice las cosas al revés, y que con el que posiblemente se identificaría cualquiera, porque cualquiera se equivoca, cualquiera comete esas torpezas, cualquiera se esconde, ¿no? Y esta, bueno, solamente por decirlo, ¿qué tiene que ver, qué opina de esto y qué tendría que ver esto? ¿Qué nos diría en relación a la confianza? Y por último, ya, si no es mucho abusar, ¿cómo podríamos definir su propuesta? ¿Cómo podríamos definir en cuanto a su propuesta la idea de soberano como alguien que no reconoce a nadie inferior de una forma positiva? Porque es una definición negativa. ¿Cuál sería la actitud positiva de este soberano que no reconoce a nadie inferior? ¿Podría tener que ver con sentirse parte de un proyecto más general? O bueno, no lo sé, si existe esa otra cara positiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a ser breve. Te agradezco mucho tus comentarios. Lo primero, Rajoy no solo es legalista, es decir, tiene legitimidad, digamos, en esta, ¿no? Es como tú dices, otra cosa es que sea, bueno, así un poco más seco y no tenga ese discurso, ¿no? Pero no, claro, tiene la legitimidad. Es decir, si yo he separado antes legalidad y legitimidad, bueno, si se puede separar, ¿no? Es para comprobar un poco esta situación, ¿no? Se comporta muy legalista, pero bueno, tiene legitimidad para ello. Es decir, no, esto, digamos que otros, por decirlo de otra parte, se puede, entre comillas, comportar como muy legítimamente, entre comillas, pero les falta la otra, ¿no? Y creo yo, al menos, haber dejado sentado que requiero las dos, ¿no? Y ese proyecto, o sea, sí tiene legitimidad. Voy como luego has dicho, creo que la segunda y tercera pregunta va sobre la inferioridad, ¿no? Primero digo lo de la tercera, de confianza. Y tú dices, bueno, a veces cuando ya no te puedes identificar de una sociedad democrática, ¿no? Con tus instituciones, ¿no? Porque hay una gran crisis Chesterton, ¿no? Entonces te identificas con alguien que va a poner orden, ¿no? No te identificas con él, ¿no? Y dices, bueno, que ponga orden, ¿no? Esto, por ejemplo, en la película Novecento se ve cómo se recauda el dinero para, ¿no? Los mafiosos fascistas, ¿no? Para que pongan orden, pero que no... ya lo he dicho antes, es decir, si estamos dentro de los márgenes de una sociedad democrática, lo otro sería el momento en el que no hay... Es como si las dictaduras romanas, al menos 6 meses para poner orden, ¿no? Y luego, bueno, pues resulta que esos 6 meses se convirtieron para algunos en que César fue el emperador ya, ¿no? Y se puede continuar, ¿no? Es decir, si le das la espalda, incluso en el sentido de un líder que ponga un poco de orden, pero en el sentido para que esto, una especie de momento de crisis para airear el asunto y volver a ¿qué? Volver a una cierta normalidad, ¿no? En todo caso tiene que sufrir la mayor parte de la población, ¿no? Esto es un poco el problema de la identificación, ¿no? Pero no me refería, y esos son problemas más límites, ¿no? Sí. En cuanto a la inferioridad, yo me quedaría, es decir, no puedo explicarlo yo, que cuando al final digo es un poco para
para ver por qué yo separo legalidad de legitimidad. Parece, bueno, pues, que está haciendo, es un jurista, pero luego creo que las vuelvo a encajar, ¿no? Etcétera. Intuitiva. Tú has dicho intuitiva, yo me quedo con eso, ¿de acuerdo? Es decir, tus preguntas, digamos que tienen algo más desarrollado, ¿no? Lo que tú preguntas, pero con que sea algo intuitivo, basta. Es decir, estamos no sentimental, sino intuitivo. Parece ser que por ahí hay algo, ¿no? Por ahí hay algo. O yo me siento, cuando hablamos de la teoría de los derechos humanos, de la teoría, siento que esta es una posición, una postura, ¿no? Es una posición. Y siento que, esa intuición, siento que por ahí, bueno, pues no hay, es una vía, un camino, ¿no? Y que respeta al otro. Entonces, en ese sentido de intuitivo al menos, ¿no? De lo otro, claro, es decir, tú dices, ¿cómo se hace algo positivo, no? Bueno, pues en una democracia, como es obedeciendo a los superiores, ¿no? Obedeciendo, digamos, a nuestros representantes, ¿no? Pero con ese límite, es decir, no vamos a considerar a otros más inferiores a nosotros mismos, ¿no? Queremos que sea la legislación en esa estructura, ¿no? Es lo que te puedo decir, pero si ha sido intuitivo, ¿no? Es que lo he narrado bien. Seguramente no es verdadero, pero lo he narrado bien, entonces, si te ha sido intuitivo nada más. Gracias. No sé si hay alguna allí al fondo, si lo pueden pasar el micrófono. Muchas gracias. No, vamos bien. Gracias. Gracias. Aló. Ya. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ibarra, soy ecuatoriano. Muchas gracias por la exposición y todas las ideas que se compartieron en este espacio. Y la verdad me surgieron muchas inquietudes. Y quisiera empezar un poco hablando de algunas ideas que las tomé. Sobre la discusión de la legalidad y la legitimidad. A mí me preocupa un poco entender que la legalidad lleva de por sí ya un contenido de legitimidad. ¿Por qué digo esto? Cuando en el nacionalsocialismo se cometieron muchas atrocidades en contra de la dignidad del ser humano, el profesor Müller ya lo dijo en su obra Los juristas del horror, y lo voy a leer literalmente. Dice, habla de los atropellos, las prisiones, las torturas y aún el exterminio en masa que se hicieron de manera legal y apegada a la norma. Las leyes de la Alemania y del Reich fueron modificadas de acuerdo a todos los preceptos de justicia de entonces, por lo que para los tribunales germanos nadie cometió un delito al perseguir y eliminar sistemáticamente a los judíos. Yo digo, si en esa época nos hubiéramos planteado la necesidad de discutir entre legalidad y legitimidad, probablemente provocábamos un sentimiento encaminado a la conquista de la justicia o de un valor moral ético, que es lo que estamos estudiando en las clases del máster de Derechos Fundamentales. Y otro elemento adicional, en cuanto a la crisis de la democracia representativa, y en este caso voy a hacer alusión a lo que pasa en Ecuador en este momento. Hubo un proyecto político durante 10 años que fue liderado por Rafael Correa. Luego de 10 años, pues es natural que el poder se debilite, se desgaste. Creo yo que es una condición sine qua non de estos procesos largos de gestión y administración política. Y pues evidentemente llegan a una campaña en donde, fruto de los casos de corrupción, la gente no se siente representada por la propuesta que se ha mantenido durante 10 años. Sin embargo, termina ganándola nuevamente su sucesor Lenín Moreno con un proyecto que fue construido por el movimiento Alianza País. Pero ¿qué resulta? La victoria fue muy ajustada. Estamos hablando de apenas 1% de diferencia entre quienes apostaban por el proyecto del continuismo y quienes querían otro proyecto. Cuando llega al gobierno Lenín Moreno, plantea una estrategia en donde cambia la propuesta presentada que fue votada por el
51% de la población y el 49% restante en contra. Y esto lo hace en función de tener más réditos políticos. En este caso, para mí deja de ser un proceso político legítimo en la medida en que él está cambiando su programa de gobierno única y exclusivamente por captar los votos de los ciudadanos. Eso nada más. Gracias. Gracias. Bueno, de tu intervención segunda, pues tú lo has dicho y tú eres el que conoce, ¿no?, la realidad de tu país, de Ecuador. Claro, lo que has dicho, legalidad sin legitimidad, digamos, ¿no? En el caso del nazismo, es decir, hubo una ley, ¿no?, que amparaba, ¿sí? Ya. Pero al menos consideramos que no fue una sociedad democrática, eso sí, ¿no? El artículo 48 de la ley, de la Constitución de Weimar fue lo único que se utilizó como argumento constitucional para los 13 años, no más, 13 años de nazismo, ¿no? Y ese artículo decía que más o menos, quedan suspendidos los derechos y garantías de los ciudadanos de la República de Weimar, y el guardián, o sea, quien va porque está en unas circunstancias excepcionales, y quien decidirá en este caso es el Reichspräsident, en este caso cuando lo consiguió Hitler, ¿no? Pero no decía el tiempo. Por eso decía antes lo de la República Romana de 6 meses. Al no tener una cláusula temporal, pues duró 13 años, ¿no? Y sería la única cláusula, o sea, el único artículo, el 48, que exceptuaba las garantías de todo tipo de garantías, ¿no? Ya en el 1935, que exceptuaba las garantías, como no tenía una cláusula temporal de revisión, pues se podía durar 1000 años, digamos, por decir aquello, ¿no? Y la pregunta es, por estas cuestiones, y como es un artículo de la Constitución, el 48, que excepciona lo más básico a nivel de derechos y libertades, ¿no?, de los ciudadanos de la República de Weimar, y lo pone en mano de la decisión del que es Reichspräsident, hasta que yo... es el punto por el que la Constitución de Weimar parece que, al no tener una cláusula de tiempo, se va. Pero está escrito. O sea, pero está escrito. ¿Por qué no se le puso un tiempo? Bueno, se podía haber excepcionado, se podía haber, digamos, violado ese tiempo, pero al menos tenías un tiempo, ¿no? Pero ahí, digamos, no hubo tiempo. Y esa es está la discusión. Es decir, el único artículo donde se dice que la Constitución de Weimar no se aplica para los ciudadanos alemanes, en el resto de artículos en general, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Bueno, pero sí, para que haya legalidad, digamos, con esta paradoja sí que hubo, no legitimidad, ¿no? Pero bueno, la idea de un Estado social democrático, de hecho, es unir ambas cosas, ¿no? Y bueno, aunque sufra la teoría del derecho, puede sufrir en algunas aportaciones, ¿no?, del principio de una legalidad, de que como ciencia, ¿no?, la ciencia jurídica necesita explicar también desde el punto de vista del derecho como norma aquellas realidades sociales que se dicen que no son democracias, que son aberraciones, que son totalitarismos, etcétera. Necesitamos, porque si no, entonces tenemos que explicarlo de alguna manera, ¿no?, y decir que tiene normas. Incluso una banda de ladrones organizados o medios. Por esa necesidad, ¿no? Pero no, la parte de la legitimidad creo que estamos de acuerdo que no la cumplía, ¿no? Y yo pondría en duda la parte de la legalidad en sentido positivo, no de que hubiera una norma sacada de esa, no, por el artículo 48. Gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Son las 2:05. Yo voy a tener la suerte de estar un rato más igual, pero, y no quiero alargar mucho, pero igual sí, no me resisto a una cosilla solo, ¿no? Bueno, que tiene que ver con la propuesta, ¿no? Tiene que ver con la propuesta y también
Bueno, al final, realmente, y dejando a un lado la discusión legalidad, legitimidad, yo sí que creo que hay que diferenciarlo, y que es bueno diferenciarlo siempre, siendo consciente de que la propuesta de la democracia representativa es una propuesta sobre legitimidad, que se expresa legalmente y que a veces se puede expresar mal, ¿no? Y entonces ahí es donde pierde legitimidad. Pero yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Aunque a veces quizás he estado muy tajante en eso, en decirlo, ¿no? Al final, la propuesta esta de la soberanía de la inferioridad, realmente al final entiendo yo, ¿no? Que es algo que quizá está un poco presente, ¿no? en el propio ideal democrático, que es el respeto a la minoría, finalmente, ¿no? Y es algo que a veces el respeto al diferente, ¿no? Y quizá decía, bueno, buscamos a mí no me gusta el término inferioridad, porque el término inferioridad, no, como línea, o sea, al final dice superiores e inferiores, ¿no? Entonces ya de punto de partida es un punto de partida que, aunque se entienda, ¿no? Es decir, intuitivamente y tal, pero al final eso es una división en superiores e inferiores, ¿no? Entonces una visión, ¿por qué no sé, la minoría igual tampoco, ¿no? Obviamente no vas a hablar de la soberanía de la minoría, porque entonces ahí sí que choca, se produce una paradoja con la propiedad de democracia, ¿no? Pero bueno, igual utilizamos términos que, como puede ser la diversidad, el propio término diversidad, y que eso quizá es un sentido positivo, y es un sentido que puede ser, o sea, que puede servir para explicar, yo creo, lo que decías, que es verdad que hay que darle una vuelta, ¿no? Como dice Javier, pero es verdad que un poco responde a una idea que yo creo que está presente, ¿no? en la propia democracia, y es que un sistema se convierte en más democrático cuando es capaz de tener en la mayor medida posible en cuenta al otro, ¿no? Y obviamente al débil, ¿no? Porque porque al final eso, al débil, igual el término débil, bueno, al más frágil, es al término, sí, te sale, pero inferior, débil, frágil. Exactamente, ¿no? Pero que yo que siempre intento, ¿no? En otros contextos huir de eso, pero al final eso en las sociedades cuando lo queremos identificar en un sentido positivo, decimos diverso, ¿no? Y bueno, pues igual ese es un término positivo que se puede utilizar, no lo sé. Bueno, de todas formas... No, solamente nada, pues tal vez sea por ahí donde se pueda desarrollar más, pero solamente como la idea de utilizar un término que, o sea, débil tú has utilizado, inferior incluso, que no se caería que pueda ser el titular de la soberanía, porque no va por ahí, ¿no? Porque es el ejercicio de la superioridad del poder democrática, ¿no? Pero no. Y luego definirlo negativamente, tú decías, definirlo negativamente, la soberanía siempre se ha definido negativamente, o no reconocer un superior con el que, o sea, digamos, ahora sí, España, ¿no? En un sentido, u otro país no va a reconocer como superior a Francia, digamos, ¿no? Y por lo tanto Hegel diría que el máximo exponente de la soberanía es una guerra, cuando no hay nadie que vaya a mediar, ¿no? Entre dos soberanos, ¿no? Ahora, si lo pasas primero porque los inferiores, igual que los débiles, han sido objeto de toda una, ¿no? De toda una desprecio, creo que de los derechos. Y segundo, pues en lugar de ahondar, dado que han sido objeto de esa relato o tematización desde la superioridad, como bueno, el débil está, ¿no? Incluso en la formación pedagógica, etcétera, ¿no? Pues si es el titular de la soberanía, porque nunca va a poder ejercer, ¿no? El poder. Hombre, todos, si sabe, un estadounidense tiene 3.500.000 posibilidades de ser 35 millones de posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos, pero ¿no? Es decir, etcétera. O podemos serlo, o sea, pero la idea siempre va a haber esa posición, teóricamente, ¿no? La de alguien que obedezca, sí, ¿no? Si no, no. Y si ese que obedece es el que hacemos soberano solamente, ha tenido un mal discurso a lo largo del tiempo, inferiores. Y además, en lugar de
querer ser el titular, porque no va a ejercerla, solamente es el titular. Buscábamos el pueblo ese, que decía Sartori, no lo encuentro, tiene que estar organizado, ¿no? Es un fantasma, ¿no? Cuando, no sé, Rousseau decía una cosa, es decir, vamos a suponer su organización, pero el pueblo. Bueno, si lo definimos como inferior, ya sí lo tenemos, una sociedad democrática obedece. Y además, el asunto para mí, lo intuitivo, que quería destacar en tu intervención, es que es intuitivo que si alguien consideramos el pueblo como inferiores en el sentido que vamos a obedecer las órdenes de un Estado democrático, que lo definamos de otra manera, y si somos así, pues definámonos que no vamos a reconocer negativamente a nadie más, ni de facto ni de jure, o a otro más inferior a nosotros. Es que me parecía intuitivo, como tú dices, ¿no? Para desarrollarlo. Ahora, si somos esto, obedecemos y no reconocemos para hiperlegitimar a nuestros representantes a nadie superior a nosotros, ¿no? Ya tenemos ya te aparece la excepción, aparece ahí la política, por fin. Esto no es así. Es decir, yo... Hay una... Muy brevemente. Perfecto. Sí. No, muy brevemente que justamente lo más políticamente incorrecto de su definición, la palabra inferior cargada negativamente, emocionalmente para cualquiera, a mí me parece que es la parte más útil políticamente de la definición, porque precisamente la jerarquía es un hecho en términos de decisiones y es mucho más fácil de manejar y controlar la jerarquía cuando se llama como lo que es que cuando se alude a ella con palabras, creo yo, mucho más suaves y que sin embargo solamente acaban ocultándola. Lo digo porque en los discursos sobre la diversidad se esconden las mayores jerarquías que hay después, ¿no? Y las mayores, ¿cómo decirlo? Las mayores, las más revesadas o rebuscadas caminos retóricos para disfrazar un hecho que, sin embargo, si lo llamáramos como tal, podríamos abordarlo quizá políticamente con mayor control, podríamos controlarlo mejor, podríamos cercarlo lógicamente de una forma más rápida, más hábil, no lo sé. Pero bueno, eso era lo que quería añadir. Gracias. Antes de que termines, con independencia de que puede ser verdad, ¿no? Pero probablemente sea el mal uso del término diversidad, igual que se puede hacer un mal uso del término superior-inferior, ¿no? Sí. Esto ves. Pero vamos, yo diría, bueno, es que al final, oyéndote, realmente esa es la soberanía de los derechos, porque al final las teorías de los derechos, la teoría de los derechos es muy difícil definir qué es esto, pero probablemente, yo alguna vez lo he dicho, sí, es la adopción de un punto de vista a la hora de enfrentarte a las situaciones, un punto de partida. Cuando tú utilizas el discurso de los derechos, ¿qué es el discurso de los derechos? Joder, bueno, igual no sabes, sí, pero sí que es ponerte en una posición de salida que es precisamente la posición del débil. No quiere decir dar siempre la razón al que está en esa situación, sino es partir de esa situación. Y me parece que esa es un poco esa idea de la soberanía de la inferioridad, ¿no? Es partir de eso, ¿no? Igual, ¿no? ¿Por qué no soberanía de los derechos? Alguien puede decir, esto de los derechos significa muchas cosas ya, pero bueno, al final es la idea. Sí, solamente que es así, es, digamos, una perspectiva y si quieres, la mía donde yo me puedo encontrar. Eso. Vale. Pues Antonio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por haber venido a esta primera sesión. Gracias, José.